Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy os voy a hablar de ropa. Sí, de ropa para moteros. Y sí, pensaréis, mis damas y mis caballeros, nada, viene a enseñaros su fondo de armario de ropa, no, de ropa motera. Pues no, quiero explicaros cómo hay que vestirse con una teoría muy sencilla y que todo el mundo creo que sabe, que es la teoría de las capas. Pero bueno, la repasaremos rápidamente y os enseñaré un poquito cuál ha sido mi experiencia a la hora de utilizar esta técnica, esta teoría, para poder ir tanto lo más fresquito en verano como lo más calentito en invierno, sin ningún tipo de problemas y tanto usando cordura como cuero, incluso para la ropa de todos los días. Espero que os resulte muy útil y nada más, así que nada, vamos a empezar. Y empezamos con la teoría, ¿no? La teoría dice que hay que llevar una primera capa y como todos sabéis, esa primera capa tiene que ser una primera capa que te permita siempre mantenerte seco. Y creo que es importante la puntuación. Tienes que estar seco, tiene que permitir que el sudor, que transpires y que el sudor no se quede adherido a ti, a tu cuerpo. Por lo cual suelen ser prendas técnicas. En la moto suelen ser térmico-técnicas o una cosa así, pero normalmente si buscas un poquito hay prendas técnicas que dan un poquito de calor. En invierno se agradece, en verano se agradece menos, pero funcionan muy bien. Y hay de todos los tipos y hay más caras, hay más baratas, pero bueno, más o menos todas cumplen su función de mantenerte seco. También si buscas en otros deportes, como puede ser el ciclismo, la alta montaña, etcétera, etcétera, puedes encontrar también prendas que cumplen esta función y verdaderamente no vas a pasar, como se suele decir, no vas a pasar frío ni vas a pasar calor. Y esa es la función de la primera capa. La siguiente capa es la capa que en invierno tiene que darte calor. En verano, evidentemente, esa capa la olvidamos y luego ya la tercera capa es la capa de protección. En nuestro caso sería protección contra elementos del entorno, viento, aire, lluvia, etcétera, etcétera, que puede ser o tercera o cuarta capa. Pero bueno, esa es la primera capa que te mantiene seco. En verano, después de esa capa, que ya os digo que os tiene que mantener secos principalmente para evaporar el sudor y que el sudor se evapore más pronto. Tened en cuenta que en verano a veces cuando subes una montaña, etcétera, etcétera, puedes encontrarte en momentos de bajadas de temperatura y ese sudor, si no lo tienes, si no estás seco, puede hacer que cojas un constipado en verano con la tontería. Con el cuero es muy fácil, yo siempre he puesto un sotomono, en este caso sería una prenda pues eso, de 2 piezas. Yo siempre recomiendo el cuero perforado. ¿Por qué? Porque ahora os lo explicaré, porque es lo que más te enfría normalmente es la pérdida de calor, y la pérdida de calor es por el viento más que por otra cosa. Entonces, en verano se pasa mucho calor, y más en España, que es una temperatura más cálida que fría en cualquier parte de la península prácticamente a día de hoy. Así que yo recomiendo esto. Entonces dices, ostras, qué guay, ¿no? En veranito sí, está más o menos claro, ¿no? Cuero perforado, va sequito por dentro, vas evaporando y cuando llega un momento más fresquito, pues simplemente te da el airecito, te entra y estás más fresquito. Pues eso sí, así es, y también es en las ropas de cordura que llevan ventilaciones. Pero me dices, no, pero es que llega el invierno, llega el frío y ¿qué puedo hacer, no? Y cuando llega el frío yo usaría una prenda como la que veis, que es una prenda térmica. Esta sí que es una prenda térmica, es una capa térmica y además es cortaviento. Entonces justo te cubre, te corta el viento, evita que te enfríes por la acción del viento y aparte es calentita. Y dirías, vale, caballero motorista, la parte de arriba ya la tienes solucionada. Y la parte de debajo, o si hace mucho frío, pues
Si hace mucho frío o tal, siempre puedes usar para la parte de abajo y para la parte de arriba las típicas camisetas interiores térmicas al 100% y que son bastante antieróticas, sobre todo la parte de debajo, que vienen a ser unos calzoncillos largos de toda la vida, afelpaditos, que dan muchísimo calorcito, pero que evidentemente cuando te quitas el mono en el hotel y si vas acompañado, pues pierdes todo tipo de erotismo y encanto que puedas tener. Así que bueno, pero como se dice el refrán en español, ande yo caliente, ríase la gente. Y eso te pilla a ser básicamente el poder ir en invierno con un mono de cuero que evidentemente vas a ir calentito. Y si dices, no, ¿y si hace más frío? ¿Y si llueve? Pues nada, tienes la opción fácil, la opción sencilla y siempre muy, muy efectiva. No lo voy a abrir porque luego cuesta mucho. Ahí tenemos el siempre socorrido, siempre funcional y siempre efectivo mono de lluvia. Que si no transpira y si hace un poquito de calor y no llueve, te vas a cocer dentro, pero te evitará cualquier tipo de frío, perderás muy poquito calor y te permitirá soportar temperaturas bastante bajas y poder ir funcionar, incluso viajar a lugares bastante fríos con el mono de cuero. Y estas son las capas que yo recomendaría. Luego podrías ponerte alguna camiseta o algo para no ir, pues eso, muy, muy técnico por encima, pero bueno, todo funciona. Y luego, claro, evidentemente llega el momento de la cordura. Con la cordura todo se vuelve bastante más sencillo. Evidentemente, la cordura abriga más y protege más de las inclemencias. Y bueno, y eso es la misma prendas térmicas bajo, técnicos, para mantenerte seco. Para mí es fundamental estar seco porque yo no sé, pero a veces del roce con la ropa, tanto con el mono de cuero como con la cordura, pueden salir rozaduras y heridas que luego pues en un viaje viene a ser un poco desagradable tener que soportar eso. Funciona muy bien y a mí me funciona. Luego, pues bueno, dices, las prendas de cordura normalmente tienen un forro térmico interior que si lo quitas pues te valen para más entretiempo o más de verano, si tienes la posibilidad, como es en esta prenda, de unas aperturas para que entre el aire y fresquito. Luego, evidentemente, si dices, no, es que yo necesito, pues eso, cuando me quito la chaqueta o algo, ir un poquito mejor, ¿no? Un poquito más, pues bueno, siempre puedes tirar de las camisetas estas de deporte, que ahora se hacen mucho también de propaganda, y funcionar con ellas, porque evidentemente son camisetas que transpiran mucho y que evidentemente evitan que se empapen de sudor. Yo no recomiendo ir nunca con prendas de algodón, porque el algodón es capaz de absorber ingentes cantidades de sudor, pero no lo evaporan, no lo trasladan, entonces lo absorben. Y luego, pues bueno, vas más incómodo que otra cosa. Entonces, todo que el sudor tuyo se vaya hacia afuera. ¿Por qué? Porque en verano sirve para que en algún momento esa humedad evaporada, si vas entra un poquito de aire fresquito, cualquier cosa, ir más fresco, y en invierno sobre todo para no humedecerte y no coger más frío. No sé si me explico y me entendéis. Pero sí, eso es básicamente como yo iría en verano con cordura, sin el forro térmico, las prendas técnicas debajo y con una camiseta, pues eso, de estas de correr básicas que hay de propaganda, bueno, muy baratas, para siempre trasladar sin el forro térmico y si tiene aperturas de aire y ir ventilado. Y luego, en invierno básicamente sería igual, pero bueno, podría añadir, pues bueno, un polar debajo, un soft shell finito o cualquier cosa para si en algún momento, pues bueno, salir sin la cazadora o bueno, si hace mucho frío y tal. Pero de todas maneras estas prendas funcionan muy bien, mantienen muy bien el calor y verdaderamente no tienes prácticamente ningún problema en invierno. Luego, estas prendas están muy bien porque en este caso llevan Gore-Tex o cualquier otro tipo de membrana impermeable, entonces pues bueno, si te llueve
pues no te vas a mojar. Puede ir o en una capa más añadida o una capa, como en este caso, que es laminada de Gore-Tex. Entonces, bueno, es un poquito más cómodo. Pero yo siempre digo que cuando llueve mucho, o te pillan jornadas de mucha lluvia, lo mejor es ponerte encima un mono de lluvia. Es la prenda definitiva, te aísla mucho, no transpira, tiene sus pros y sus contras, pero verdaderamente funciona excelentemente bien y yo lo recomiendo. Y a modo de resumen rápido, queda claro que la primera capa es la primera capa que te mantiene seco, una capa técnica para mantenerte seco. En verano ya tu elección, o bien cordura o bien cuero, que pues eso, la cordura si tienes muy ventilada, o el cuero si va perforado como es el caso, etcétera, etcétera. Pues bueno, para ir todo lo fresquito que se pueda en verano, porque en verano siempre sobra la ropa, pero hay que ir protegido. Y luego ya si quieres la típica camiseta técnica deportiva que te permite, bueno, si te quitas la chaqueta y eso, ir un poquito más elegante, por así decirlo, más guay. No, más o menos sería lo mismo, solamente sería añadir a la cordura el forro térmico, etcétera, etcétera, y en el cuero, pues añadirle una prenda interior térmica con aislamiento también al viento, windstopper, o si ya hace mucho frío, pues bueno, prendas interiores pues completamente térmicas que te abriguen y que te mantengan calentito. Con el forro térmico normalmente en las prendas de cordura no suele hacer falta nada más. Y diríais, bueno, caballero, ya nos has hablado de cuero, cordura, cómo ir prácticamente en un viaje, en una salida de ruta, etcétera, etcétera. Eso más o menos lo sabemos todos, ¿no? Viene a ser algo común, ¿no? Todo el mundo pues va tirando de capas, de más, menos capas, pues yo añadido una camiseta, añado un polar, o me pongo un soft shell, etcétera, etcétera. Pero bueno, y en el día a día, ¿tú qué haces? ¿Tú qué gastas? Pues yo en mi día a día no os voy a engañaros, no gasto ningún tipo de prenda interior térmica, ni técnica, ni nada menos. Gasto, pues bueno, pues las prendas que puedas gastar tanto en verano como en invierno, una camiseta, una camisa, una sudadera, un jersey, etcétera, etcétera. Y arriba, evidentemente, me pongo la chaqueta de moto. Esta es una chaqueta de moto, evidentemente, es muy de entretiempo, no es de invierno para nada, pero funciona muy bien, a mí me va muy bien. Y dirás, bueno, en verano muy bien, en primavera también muy bien, en otoño menos bien y en invierno verdaderamente pues es bastante fina, entra bastante el aire y no abriga prácticamente nada. Entonces sí que tiro mano dependiendo del día, si hace menos frío, más frío, etcétera, etcétera, tiro de los socorridos soft shell. Son lo suficientemente finos, pero abrigan lo suficiente como para no pasar frío. Lo que más protegen sobre todo es del viento, del viento que vas encima de la moto. Entonces me permiten ir calentitos y me permiten, pues bueno, en caso de pues parar y tener que andar o dejar la chaqueta o hacer algún tipo de recado que no necesite ir en moto, no pasar frío o no tener que ponerme la chaqueta de la moto. Así que funciona muy bien y dentro de lo que cabe me da una versatilidad bastante amplia, yendo siempre con ropa de calle. Y me dirás, ¿y en la parte de abajo, en los pantalones? Pues gasto siempre que puedo, que no siempre puede ser, porque a veces pues, hay compromisos laborales que no te permiten, gasto los típicos pantalones que llevan protecciones, con Kevlar, etcétera, etcétera, que van muy bien, son bastante abrigaditos y van bien, pero claro, en verano dan calor, en verano gasto pantalones normales. Y ya está. Y el día que no es eso, si puedo, sí que gasto una prenda técnica debajo o térmica para, bueno, soportar eso, pero normalmente las piernas soporto mejor el frío y no haber ningún problema. Y eso es básicamente el kit que gasto yo en verano y en invierno todos los días. Es bastante socorrido, funciona bastante bien y me permite, pues bueno, si tengo que salir fuera o cualquier cosa y no tengo que ir con la moto y me he desplazado con la moto, pues bueno, el soft shell lo tengo, pues me permite, pues bueno, salir un poquito del paso
con el frío y no pasar frío mientras ando por la calle sin tener que ir abrigado con la ropa, con la chaqueta de moto, que, bueno, pues a veces, quieras o no, es más o menos cantarina. Y luego, bueno, como detalle, siempre, si hace mucho frío, siempre recordaros el mono de lluvia. El mono de lluvia es la capa final que ayuda muchísimo a estar protegido y sobre todo del viento y de la lluvia, y te evita pasar mucho frío. El que creas o no, aunque sea plástico y te puedas cocer dentro, sobre todo en verano, si te llueve en verano, una tormenta de verano, pero bueno, lo más sueles pasar es en primavera o en otoño, que te pille, pues bueno, sin querer, un par de días de lluvia en un viaje o una cosa, o si tienes que moverte todos los días en casa por el trabajo, pues bueno, el mono de lluvia siempre viene bien llevarlo ahí en la mochila. Este ocupa bastante, pero los hay más comprimiditos que caben muy bien en la mochila. Y luego me diréis, ¿y los guantes? Porque las piernas más o menos, los pies, calcetines más o menos gordos, pues hay botas de montaña que es impermeables, etcétera, etcétera, más o menos elegantes, menos elegantes para el día a día, o botas súper técnicas en moto para no pasar frío o no pasar calor, las hay. Pero las manos yo siempre recomiendo, pues bueno, unos sotoguantes cómodos, sencillos, van muy bien, simplemente quitan el engorro de quitarte otro guante, ¿no? Que a veces, pues bueno, es un poquito engorroso, pero nada, funcionan muy bien y yo verdaderamente los recomiendo. Y la verdad que poco más que contaros a nivel de capas, etcétera, etcétera. Yo creo que funciona muy bien el tema de funcionar por capas. Te permite un poco adaptarte muy bien a la climatología si estás haciendo un viaje. Y luego, pues bueno, en el día a día, pues aunque sea menos técnico, es un poquito más de ir por casa, pero bueno, a veces hay que adaptarse, y en el día a día, evidentemente, no todos vas a ir con el mono de cuero o con el full cordura, a excepción de pocos días que puedas darse el caso. En el día a día, pues bueno, yo voy con una cazadora más normal y un pantalón, pues eso, con protecciones y refuerzos de Kevlar, y si no, pues con unos vaqueros normales, y si a veces toca ir en chinos, pues toca ir en chinos y ya está, con pantalones de vestir. Y bueno, y el traje, pues bueno, a veces si toca ir de traje, pues hay que coger el coche o el scooter y guardar el traje en una fundita bien guardadito y todo eso para que no se estropee. Y poco más que añadir. Eso es un poco la teoría de funcionar por capas. Mi práctica, la que yo he ido gastando día a día. En invierno no suelo atiborrarme de capas, porque a veces con la moto, a veces, pues quieres o no, aunque estés muy estático, a veces sudas y no conviene empaparse el sudor. Y en verano, yo el verano lo llevo muy bien, pero como insisto, la primera capa que te mantenga seco es fundamental, porque cuando vas seco, verdaderamente pasas menos calor y pasas menos frío. Por eso yo siempre recomiendo unas prendas técnicas. Hay mucha gente que dice, no, yo directamente sobre la piel, o yo solo llevo los calzoncillos, o solo llevo... No, es preferible ponerte un sotomono en verano, tanto para la cordura como para el cuero, y funcionar, porque te quitas mejor el mono de cuero y te quitas mejor la cordura, y el cuero se empapa menos de tu sudor, porque quieras o no, el cuero absorbe mucha humedad y viene bien. Por eso siempre recomiendo, a mí me gusta mucho, cuando te compras un mono, cómprate un mono perforado, porque ventila mucho mejor, se seca mucho mejor de tu sudor en verano. Y en invierno, si quieres funcionar, puedes funcionar perfectamente, pues eso, con lo que os he enseñado. Prendas completamente windstopper, térmicas, y encima que transpiran mucho y siguen cumpliendo la misma función de eso. Y sobre todo, esas prendas lo más ajustadas posible. Lo más ajustadas posible para mantener el calor y transpirar muy bien y mantenerte muy, muy seco. Y poco más que añadir. Espero que os haya sido muy útil este vídeo, y viene a ser un vídeo, pues bueno, como del 2023, la idea de compartir con vosotros mi experiencia motera, que creo que es un propósito que tengo bastante planteado para hasta el 2023, y espero que os gusten mucho estos vídeos. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar